Antes de comenzar, queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas. El martillo y el tablero. Hoy es martes 10 de febrero de 2026 y la densidad informativa nos obliga a mirar hacia las direcciones del mapa. Desde las profundidades del mar con los nuevos terminadores rusos hasta el espacio con el misil Sarmat, pasando por un cambio sísmico en la opinión pública de Ucrania y el despertar militar en Alemania. Hoy analizaremos por qué el lenguaje diplomático se está agotando y por qué, tras las palabras de Lavrov, el mundo empieza a recordar las tensiones de la era de Khrushchev. Vamos a desglosarlo de forma clara para nuestra comunidad de América Latina, África y Europa. ¿De qué hablan hoy las potencias? Así que vamos a verlo. Empecemos con el bloque uno de este episodio, Terminadores Marítimos y el martillo del juicio final. Empecemos con la tecnología que está redefiniendo la fuerza naval. La revista National Interest y el portal chino Sohu destacan dos herramientas que Moscú ha puesto sobre la mesa para neutralizar la ventaja estratégica de Estados Unidos. Fragatas Terminator, terminadoras, Rusia ha desplegado buques equipados con misiles hipersónicos Zircon. ¿Por qué es importante? Porque según los analistas, estas fragatas pueden acercarse lo suficiente a un grupo de portaaviones para anular su defensa antes de que estos puedan reaccionar. El misil Sarmat, RS-28, los medios chinos lo llaman el martillo del juicio final, con un alcance de 18.000 kilómetros y capacidad para 14 ojivas. Su gran ventaja técnica es que puede atacar vía Polo Sur o Polo Norte. Esto significa que puede eludir la mayoría de los sistemas de defensa aéreas actuales que están orientados hacia el norte. Es un cambio total en el equilibrio de poder. En este episodio, en su bloque 2, hablaremos de la riqueza oculta y el factor Rothschild. Pero la guerra no es solo de misiles, es de recursos. El exanalista de la CIA, Larry Johnson, ha puesto el foco en una riqueza que Rusia aún no ha explotado totalmente. Se menciona que incluso figuras históricas como los Rothschild intentaron acceder a a este potencial en el pasado. Johnson sugiere que si Rusia y China logran desarrollar estas fuentes de energía y materias primas sin explotar, podrían socavar definitivamente el dominio económico de sus competidores occidentales. No es solo petróleo, es la capacidad de dictar los precios del mercado global desde un bloque independiente. Y en el bloque 3 de este episodio hablaremos de Ucrania y el reloj de la paz. En el terreno político, el portal chino NetEasy, reporta un cambio drástico en la moral política. Casi la mitad de la población ucraniana estaría ahora dispuesta a considerar concesiones territoriales a cambio de la paz. Este dato es crucial porque marca el inicio de una cuenta regresiva para la administración o la junta de Zelensky. La pregunta para nosotros como observadores desde este banquillo, ¿de qué hablan Geo? Es ¿cuánto tiempo puede sostenerse un conflicto cuando la base social empieza a priorizar el fin de las hostilidades sobre la integridad territorial? En el bloque 4 hablaremos de un artículo que yo considero fascinante, el resurgimiento militar alemán. Sí, mientras tanto, en Europa los fantasmas del pasado despiertan. Durante décadas, el pacto era Francia ponía el ejército y Alemania el dinero. Eso se acabó. Alemania se está armando para convertirse en la principal potencia militar del continente. ¿Qué efectos tiene esto? Francia lucha por no perder su relevancia estratégica. Polonia vive una contradicción. Teme el rearme alemán por historia, pero se ve en una alianza con Berlín la única forma real de contener a Rusia. El equilibrio de la Unión Europea está cambiando de. Y bueno, entremos de lleno al bloque uno, doctrina del terminador marítimo. Amigos de qué hablan Geo, vamos a hablar del proyecto 22350. La revista The National Interest
acaba de confirmar un giro radical en la estrategia del Kremlin. Olvídense del almirante Kuznetsov, el único portaaviones ruso probablemente que termine en el desagüe. Moscú ha entendido que en el mar del 2026 no necesitas un gigante para ganar la pelea. Necesitas un Terminator, un Terminador. Estamos hablando de fragatas del proyecto 22350, como la nueva Almirante Amelco. Son los únicos buques oceánicos construidos totalmente tras el colapso soviético, con apenas 135 metros de largo y un desplazamiento de 5.400 toneladas. Estas fragatas son diminutas comparadas con un portaaviones estadounidense. Pero aquí está el detalle técnico. Son plataformas de lanzamientos de precisión. Según, me falta el café, ¿eh? Importante. No hay nada como un buen café. Según Alexander Stepanov, experto en seguridad nacional, estos buques son soldados universales. ¿Se acuerdan de la película? Universal Soldiers. Su secreto no está en su tamaño, sino en sus dientes, los misiles Zircon. Mientras que los acorazados murieron a manos de los portaaviones en el siglo XX, Rusia apuesta a que en el siglo XXI sus fragatas enviarían a los portaaviones nucleares al fondo del mar desde distancias seguras. Son cazadores de submarinos y destructores de flotas que no necesitan ser grandes para ser letales. Ahora, hagamos un desglose técnico para nuestra comunidad, de manera más que todo educativa. Velocidad y autonomía. Pueden alcanzar los 29,5 nudos y operar de forma autónoma durante 30 días. Armamento versátil. No solo llevan los conocidos calibres, sino que sus sistemas de lanzamiento vertical están adaptados para el circón hipersónico, contra el cual hoy por hoy las defensas de punto de los portaaviones tienen un margen de reacción casi nulo. Defensa integrada. Llevan sistemas Palash y misiles antiaéreos 9M96, lo que las convierte en fortalezas flotantes, pues difíciles de impactar. Ahora, ¿esto es un atraso técnico o realismo geográfico? Es cierto que a Rusia se le critica por no tener portaaviones, pero hay que entender la geografía. Miren, Estados Unidos es una isla continental. Sí. Para influir en el mundo necesita portaaviones para proyectar poder lejos de sus costas. Sin ellos, Estados Unidos no es una superpotencia. Rusia es una potencia terrestre. Su doctrina siempre ha sido de negación de aérea, lo que le llaman A2, AD, ¿no? No buscan invadir costas lejanas, sino asegurar que nadie se acerque a las suyas. Rusia no ve el portaaviones como un símbolo de estatus, sino como un blanco flotante. Y esta es la gran diferencia. Es que, amigos, ¿de qué hablan Geo? Estamos hablando de 13.000 millones de dólares en esta ciudad flotante. Miren, veamos el caso de Venezuela. ¿Por qué Rusia no pudo actuar? Y es que sí, aquí, pues, muchos tenemos razón. Sin portaaviones, Rusia no puede mantener una flota permanente en el Caribe para disuadir una intervención a gran escala. Para enviar apoyo a Venezuela, Rusia depende de los vuelos de largo alcance del Tu-160 o de enviar fragatas que, aunque potentes, tienen una autonomía limitada comparada con un grupo de batalla estadounidense que puede quedarse meses frente a una costa. Ahí está el punto de inflexión. El portaaviones es una herramienta de dominio político y diplomacia de cañonero. Si no tienes uno, no puedes estacionarte frente a un país y decir, aquí mando yo. En eso, Rusia sí está en desventaja frente a la proyección de poder global de Estados Unidos. El proyecto 22350, pues podríamos llamarle así el asesino de gigantes. Lo que estamos viendo en estas nuevas fragatas es la respuesta rusa a esa precisa debilidad. Ellos dicen,
no puedo construir un portaaviones que compita con el tuyo. Así que construiré algo pequeño que haga que tu portaaviones sea inútil. ¿Mm? Costo-beneficio, ¿no? Un portaaviones clase Gerald Ford cuesta unos 13.000 millones de dólares, pero por ese precio, Rusia construye una flota entera de fragatas Proyecto 22350 equipadas con Zircon. ¿Mm? La invisibilidad del misil. El misil Zircon vuela a Mach 9. A esa velocidad, el portaaviones estadounidense no tiene tiempo físico para activar sus defensas. Es el cambio de paradigma, ¿no? Históricamente, el portaaviones era el depredador alfa. Rusia ahora intenta convertirlo en una presa cara y vulnerable. Así pues, que como les digo, muchos críticos dicen que Rusia está atrasada por no producir portaaviones. Ya hemos citado el ejemplo de Venezuela, donde la falta de una plataforma aérea móvil limita su influencia. Pero, ¿es realmente atraso o una estrategia asimétrica? Rusia ha decidido no jugar al juego de Washington. En lugar de gastar décadas y billones en portaaviones que podría ser hundido por un solo misil hipersónico, están apostando por estas fragatas terminadoras. Es la evolución, ¿no?, de la doctrina soviética. Si no puedes tener el barco más grande, asegúrate de tener el misil que pueda hundirlo. El portaaviones sigue siendo el rey de la proyección de poder, pero estas fragatas son los francotiradores que pretenden destronarlo. Ahora, no hay que olvidarse de China. El ascenso del dragón, ¿no? China como el nuevo hegemón. A ver, porque si habíamos visto que Rusia pues tiene su doctrina de ser una potencia terrestrial, no como la de Estados Unidos, que necesita estos ciudades flotantes para imponer su poder. Aquí surge una pregunta obligatoria para cualquier observador. Si Rusia apuesta por fragatas pequeñas, ¿por qué China está construyendo portaaviones masivos como el Fujian? La respuesta es simple. Rusia quiere sobrevivir, pero China quiere liderar. Ya no se conforma con defender su costa. Al construir portaaviones con tecnología de catapultas electromagnéticas similar a la de Estados Unidos, Pekín está enviando un mensaje al mundo. Estamos listos para patrullar los océanos. China entiende que para ser el nuevo hegemón, para proteger sus rutas comerciales en África, América Latina y el estrecho de Malaca, necesita ciudades flotantes que demuestren fuerza donde sea. Esto, amigos de que hablan Geo, coloca a China como el único aspirante real al trono que hoy ocupa Estados Unidos. Mientras Rusia se especializa en ser el francotirador que puede hundir un portaaviones, China está construyendo su propia policía global. Es un cambio de guardia aparente, ¿no? Rusia pone el músculo militar disruptivo, pero China pone la infraestructura para sustituir el orden mundial actual. Para nuestra comunidad en el sur global, pues esto es vital. El futuro pues ya no se decide en un solo eje, sino en cómo China proyecte su fuerza lejos de Asia, ¿verdad? Ahora, unos puntos claves antes de seguir. La diferencia de objetivos. Rusia busca la negación, ¿ok? Tú no entras aquí. China busca la afirmación. Yo también estoy aquí. El aspirante al trono. China es el único país con la capacidad industrial para intentar igualar la flota de la Armada de Estados Unidos. Sus portaaviones no son para defender Taiwán, ¿eh? Para eso tienen misiles en tierra. Son para demostrar poder en el Índico y en el Atlántico. El papel de Rusia. En este nuevo orden, Rusia se convierte en el socio que provee la tecnología de navegación, como los misiles hipersónicos de sus fragatas, para que nadie moleste a China mientras ésta construye su hegemonía. Digo no, solo digo. Ahora, hablemos de esta radiografía del asesino de submarinos. Almirante Amelko. Amigos de que hablan Geo.
Profundicemos en la ingeniería de este terminador. La nueva fragata Almirante Amelco no es solo una versión más moderna, es una mejora radical. Escuchen esto. Es una de las primeras en duplicar sus celdas de lanzamiento vertical VLS. Básicamente es una batería de misiles flotantes con asteroides. Pero lo que realmente debería preocupar a los comandantes de la OTAN es el sistema OTVET. Como observadores externos, pues debemos destacar esta capacidad. La Amelco puede cazar submarinos nucleares incluso si están fuera del alcance de sus radares propios. Utiliza un misil balístico que vuela por el aire y suelta un torpedo de precisión a 40 kilómetros de distancia. Es decir, el submarino enemigo es golpeado desde el cielo antes de que siquiera sepa que la fragata está por ahí. Sin embargo, seamos neutrales y objetivos. Hay una limitación clara. Su autonomía es solo de 30 días. El año pasado vimos a la fragata Golovko dar la vuelta al mundo, pero tuvo que ir de la mano de un buque cisterna. ¿Qué nos dice esto? Que Rusia no está diseñando estos barcos para patrullar el Caribe o el Atlántico Sur de forma independiente. Están diseñados para la denegación de acceso, el A2AD. Su misión es clara: asegurar el Pacífico y el Ártico, proteger las rutas comerciales que Occidente intenta bloquear y, en caso dado de conflicto, ¿no?, convertir cualquier portaaviones que se acerque en un arrecife artificial. Ahora, puntos de análisis. La limitación de autonomía. Para nuestra comunidad en América Latina es importante entender: si Rusia envía una fragata de estas a nuestras costas, siempre vendrá con un buque de apoyo. Rusia es una potencia de brazo largo pero pies cortos. Golpea lejos, pero necesita logística constante. La plataforma modular, ¿no? La Amelco es como un Lego militar. Su diseño modular permite que hoy lleve misiles calibre para ataques a tierra y mañana zircons hipersónicos para hundir barcos. Esa versatilidad es lo que compensa su pequeño tamaño. El factor Stepanov. Como dice el experto Alexander Stepanov, estos barcos no son para invadir, son para garantizar la seguridad de la navegación frente al bloqueo occidental. Es la respuesta rusa a las sanciones navales. Y con esto entramos al bloque 2 de este segmento. Y aquí vamos a hablar de el martillo del juicio final, el Sarmat RS-28. Amigos de ¿Qué hablan Geo? Nos movemos ahora al análisis del portal chino Sohu. El analista Guo Linan ha publicado un informe detallado sobre que él llama el martillo del juicio final de Rusia. Es el misil intercontinental RS-28 Sarmat. Según Sohu, este ingenio no solo actualiza el arsenal ruso, sino que rompe el tablero de las defensas antimisiles de Occidente. Fíjense en los datos técnicos que nos ofrece esta fuente china. Estamos ante un monstruo de 200 toneladas, equivalente a un edificio de 10 pisos. A diferencia de la tendencia mundial hacia el combustible sólido, Rusia ha optado por el combustible líquido. ¿Por qué? Pues, educación técnica, ¿no? El combustible líquido permite un empuje masivo que le da al Sarmat un alcance increíble de 18,000 kilómetros y la capacidad de cargar hasta 14 ojivas nucleares acompañadas de señuelos, ¿eh? ¿Mm? Pero aquí está el jaque mate estratégico que destaca Sohu. El Sarmat puede atacar vía Polo Norte, que es lo esperado, pero también puede dar la vuelta por el Polo Sur. Esto es vital que lo entendamos. Los sistemas de defensa de Estados Unidos están mayoritariamente orientados hacia el norte. Al llegar por el sur, el Sarmat elude los escudos existentes. Además, puede transportar los vehículos hipersónicos Vanguard, que viajan a Mach 20 con trayectorias impredecibles. Como dice Sohu, hoy por hoy, no hay defensa humana capaz de interceptar esta trayectoria en un tiempo de alerta, pues, tan corto.
Aquí hay que señalar ciertos puntos de este análisis desde la fuente de Soho. Soberanía tecnológica. Miren, el informe de Soho recuerda que Rusia tuvo que mover todo el desarrollo de sus misiles de Ucrania a sus propios centros Makeyev, tras las tensiones de 2011. El Sarmat es, por tanto, un producto de soberanía técnica absoluta. El lanzamiento en frío. Un detalle que menciona Go Linan es el lanzamiento en frío. El misil es expulsado de silo por gas antes de encender el motor. Esto permite reutilizar los viejos silos del sistema Z, ahorrando billones de rublos y acelerando el despliegue. Esto conlleva, obviamente, un mensaje político. Para China, el Sarmat es la herramienta que obliga a Occidente a volver a la mesa de negociaciones. Es un recordatorio de que la seguridad internacional no se basa solo en papeles, sino en el poder real. Es fascinante, ¿no? Ver cómo desde China analizan este poderío ruso, ¿eh? Pero la fuerza militar necesita una base económica. Y según el ex analista de la CIA, Larry Johnson, Rusia tiene un tesoro bajo sus pies que podría financiar este y muchos otros proyectos. Algo que incluso los Rothschild intentaron rastrear en el pasado. Así que vamos a ver de qué riqueza estamos hablando. Entramos al bloque 3 de este programa, el tesoro del Caspio y el fin del petrodólar. Para entender de qué hablan las potencias, hay que seguir el rastro del dinero y la energía. El exanalista de la CIA, Larry Johnson, acaba de soltar una bomba informativa. Rusia y China tienen bajo sus pies una riqueza que podría superar incluso las reservas de Venezuela. Estamos hablando del Mar Caspio. Johnson nos recuerda algo fascinante para nuestra comunidad. No es la primera vez que esto se intenta explotar. Los Rothschild y otros grandes grupos financieros occidentales ya intentaron poner sus manos sobre este oro negro en el pasado, pero nunca lograron agotarlo ni controlarlo totalmente. Hoy, en este 2026, la tecnología y la geopolítica han cambiado las reglas del juego. Según Larry Johnson, Rusia y China tienen ahora los derechos y, lo más importante, la infraestructura, los oleoductos, para convertir el Caspio en la nueva gasolinera del mundo. ¿Cuál es el impacto real? Pues dos puntos claves que debemos analizar con neutralidad. El declive de Arabia Saudita. Larry Johnson advierte que las reservas saudíes se están agotando gradualmente, lo que les hará perder su estatus de superpotencia petrolera. El petroyuan, perdón. Esta es la verdadera amenaza para Washington. Si este petróleo se empieza a comercializar masivamente en yuanes en lugar de dólares, el dominio económico de Estados Unidos basado en el fracking y el petrodólar pues podría colapsar. Pero aquí encontramos puntos de análisis. La inversión en infraestructura, ¿no? Rusia ya no depende de Occidente, que Occidente le compre. Con China como socio, están construyendo la red de distribución interna más grande de la historia. El petróleo del Caspio fluirá directamente al corazón industrial de Asia. ¿Ok? Soberanía versus control externo. Larry Johnson recalca que el petróleo simplemente espera ser explotado. La diferencia es que ahora los beneficios no irán a Londres o a Nueva York ni a Bruselas, sino a Moscú y Pekín. Miren, como observador externo es relevante que esta advertencia venga de un exmiembro de la inteligencia estadounidense. Nos indica que en Washington hay voces muy preocupadas por la pérdida de la palanca energética. ¿No creen? A ver, pero mientras Rusia y China planifican su dominio energético para las próximas décadas, el conflicto actual en Europa del Este parece estar llegando a un punto de inflexión social. Pasemos a ver qué dice el portal chino NetEase.
sobre el pánico de Zelensky y por qué la población ucraniana está cambiando de opinión de forma masiva. Entremos de lleno al bloque 4 de este episodio, Ucrania en la encrucijada. El fin del tabú territorial. Llegamos al punto humano del tablero. El portal chino NetEase publica hoy un análisis contundente. Zelensky está bajo una presión sin precedentes y no solo es por el avance ruso en el Donbass, sino porque la propia sociedad ucraniana está cambiando de opinión. Por primera vez, el tabú de ceder territorio por paz se está rompiendo. Según los datos que manejamos hoy, 10 de febrero de 2026, casi el 40% de los ucranianos estaría dispuesto a ceder el Donbass si eso garantiza una paz real y seguridad para el resto del país. Miren, desde esta butaca neutral de que hablan Geo, debemos entender el por qué. La economía se ha reducido a la mitad. El desempleo es masivo. Y este invierno está siendo brutal, con cortes de luz y calefacción constantes. La gente de Kiev y Kharkov está empezando a valorar la supervivencia sobre las líneas en un mapa. El otro día escuchábamos con mi esposa unas entrevistas ambulantes en Ucrania y lo sorprendente y en cierto modo paradójico es que mucha gente quieren de vuelta a Yanukovych. Había una señora ya de edad y decía, en el tiempo de Yanukovych, la grina estaba a 8 por 1. No teníamos guerra. Teníamos electricidad todo el tiempo, teníamos calefacción todo el tiempo. Increíble, ¿no? En muchas regiones de Ucrania, estos muchachos que han elaborado este proyecto empezaron por Odessa, hicieron entrevistas en Kharkov, en Sumy, en muchas regiones de Ucrania. Incluso lo sorprendente de este trabajo público, y yo lo considero muy honorífico, es que han entrevistado a gente del oeste de Ucrania. En Leópolis también la gente ya está cansada. Y a pesar de que Leópolis se podría decir que es una ciudad casi que segura, pero están sufriendo la crisis económica. ¿Ok? Así que Zelensky se encuentra en un dilema existencial. Por un lado, Trump le presiona para cerrar un acuerdo rápido y centrarse en la explotación de recursos minerales. Por otro, su propia población, pues muestra signos de un agotamiento extremo. Cuando Zelensky informó recientemente que las bajas son de 55,000 soldados, aunque fuentes externas sugieren que la cifra real es mucho mayor, y lo sabemos, su voz denotaba ese cansancio. La cuenta regresiva que menciona NetEasy no es solo militar, ahora es también social. El país está dividido. El oeste aún resiste, pero el centro y el este ya solo quieren volver a una vida normal. Analicemos un poco el contexto de este análisis de NetEasy. Hablemos de esa brecha regional, porque es vital explicar a nuestra audiencia aquí de que hablan Geo que la resistencia más dura viene del oeste de Ucrania. Están lejos del frente. Sin embargo, incluso allí, la inflación y la falta de jóvenes movilizados o huidos está minando la moral. El factor Trump. Como observadores, sentados desde esta butaca, de esta esquina de mi casa, vemos que Zelensky ha tenido que firmar acuerdos de recursos minerales con la administración Trump para mantener el flujo de apoyo. Pero eso no detiene los misiles. La presión externa para negociar en Abu Dhabi es cada vez más asfixiante. Así pues que vemos realismo versus ideales, ¿no? NetEasy señala que los ucranianos están usando el metro para escapar del frío, no solo de las bombas. En el 2026, la energía se ha convertido en el factor decisivo que está obligando a una nación a considerar lo que hace un año era impensable, la partición. Ahora, pero mientras Ucrania se desangra y busca una salida, en el resto de Europa el equilibrio de poder se está rompiendo de otra manera.
Francia y Polonia miran con recelo hacia Berlín. ¿Por qué el resurgimiento militar de Alemania está asustando a sus propios aliados? Vamos a analizarlo con la fuente de INO-SMI y el analista Boris Tikhonov. El despertar del gigante, una Europa alemana. Atención a este dato de la fuente INO-SMI. El equilibrio que sostuvo la Unión Europea durante décadas ha muerto. El pacto era simple. Alemania ponía el dinero y Francia ponía el ejército. Pero hoy, 10 de febrero de 2026, el canciller Friedrich Merz ha dado un golpe sobre la mesa. Alemania está en camino de tener el ejército convencional más poderoso de Europa. Las cifras son mareantes. Mientras Francia lucha con una deuda del 100%, 110% del PIB y planea gastar 80.000 millones de euros en defensa para 2030, Alemania ya ha destinado 108.000 millones solo para este 2026, con la meta de llegar hasta 153.000 millones en el 2029. Estamos hablando de una Bundeswehr que ya no es la fuerza caótica del pasado, sino una máquina equipada con tanques, misiles y aviones de última generación. ¿Y cómo reacciona el resto? En París, el sentimiento es de una alegría amarga. Por parte de Berlín, ¿no? Fuentes del Ministerio de Defensa francés bromean con un tono sombrío. Ya no necesitan invadirnos, simplemente pueden comprarnos. Pero el cambio más fascinante está en Polonia. Varsovia, que gasta el 4,7% de su PIB en defensa, el nivel más alto de la OTAN, por cierto, está reviviendo viejos fantasmas históricos, pero a la vez contempla una alianza estratégica con Berlín como la única forma real de contener a Rusia. La pregunta es clara. ¿Estamos construyendo una defensa europea o simplemente una hegemonía militar alemana? A ver, un poco de contexto geopolítico. La ventaja fiscal de Merz. A diferencia de Macron, Friedrich Merz cuenta con una capacidad de endeudamiento que es la envidia de sus vecinos. Alemania puede permitirse este rearme masivo sin quebrar su economía, algo que Francia simplemente no puede igualar hoy. Quizás esta sea otra de las razones por la cual también Alemania quiere regresar su oro, ¿no? A casa. ¿Será que Alemania se quiere pelear con todos? Quiere recuperar su terreno perdido que tiene Polonia. El papel de Lavrov. Rusia ya ha reaccionado. Lavrov ha calificado de sintomático que Alemania busque volver a ser la potencia líder justo tras el 80 aniversario de la caída del nazismo. Es un lenguaje cargado de simbolismo que busca explotar las grietas en la unidad europea, ¿no? Así que nos encontramos con la nueva doble alianza. Ojo con el eje Berlín-Varsovia. Si Alemania pone la industria y Polonia pone el porcentaje de gasto más alto, el centro de gravedad de la OTAN se desplaza pues definitivamente hacia el este, dejando a París y Londres en un segundo plano. Bloque 6. FCAS. El divorcio industrial y los fantasmas de Varsovia. Amigos de Quebranjeo, llegamos al corazón de la discordia. El programa FCAS, un proyecto de 100.000 millones de euros que debía unir a Francia, Alemania y España en un solo puño europeo, está hoy, 10 de febrero de 2026, al borde del colapso. Lo que iba a ser la joya de la corona es ahora el campo de batalla de la soberanía industrial. Eric Trappier, el director de Dassault Aviation, ha sido brutalmente honesto. Francia no está dispuesta a ser un socio secundario. Para París, este avión es vital para su disuasión nuclear. Pero en Berlín la paciencia se agota. El canciller Friedrich Merz ha reabierto el debate que se creía cerrado, insinuando que si Francia insiste en el control total, Alemania buscará aliados en Suecia o el Reino Unido.
Así pues que como observadores sentados desde acá, pues vemos que no es una pelea técnica, es una pelea por quién diseñará el futuro de la defensa europea, ¿verdad? Y mientras este divorcio ocurre en el aire, en tierra, Polonia observa el rearme alemán con una mezcla de pragmatismo y terror. El viceministro de Defensa, Pavel Zelensky, lo ha dejado claro. Celebran que Alemania defienda el flanco oriental, pero no olvidan la postura prorrusa, la era de Merkel, la sombra de la AfD, Alternativa para Alemania, partido político, que ahora es la fuerza política con mayor crecimiento. Si no me equivoco, hace poco estaban en segundo lugar, parece que ya están rozando el primer lugar, ¿eh? Y pues despierta el temor de que Berlín pueda volver a mirar hacia Moscú. O peor aún, que sus reivindicaciones territoriales vuelvan a la mesa. Para Varsovia, el rearme alemán es un mal necesario que debe ser vigilado día y noche. Les va a quitar el sueño a los polacos, ¿eh? Veamos ciertos puntos de análisis en el contexto geopolítico de esta situación. El dilema de Dassault, ¿no? Francia argumenta que un caza necesita una sola autoridad de diseño. Ellos. ¿Mm? Macron, el nuevo Napoleón. Alemania argumenta que para que al poner el dinero merecen igualdad industrial a través de Airbus. Esta parálisis es lo que está matando el proyecto. El factor AfD. Es vital explicar a la comunidad de que hablan geo que la AfD no es solo prorrusa, sino que su retórica nacionalista cuestiona las fronteras actuales con Polonia. ¿Mm? Algo muy importante. Esto explica por qué Varsovia prefiere gastar el 4.7% de su PIB antes que depender totalmente de un Berlín, públicamente pues ya inestable. La alternativa británica. Si Alemania abandona el FCAS para unirse al proyecto GCAP con Reino Unido y Japón, Francia quedaría aislada industrialmente. Sería el fin de la autonomía estratégica europea, ¿verdad? Así pues que hoy hemos recorrido el mundo, amigos de que hablan geo, desde las fragatas rusas que acechan portaaviones hasta el miedo de París a ser desplazada por una Alemania cada vez más poderosa y militarizada. El 2026 no está dando tregua. ¿Mm? Está sin mora. La pregunta que les dejo hoy es, ¿creen que el proyecto FCAS sobrevivirá a este pulso de egos? ¿O veremos a Francia fabricando su propio caza en solitario como ya hizo con el Rafale? Rafale. Los leo en comentarios. Gracias por estar ahí, por su apoyo y por elevar el nivel del debate. Como siempre digo, queridos todos, estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y siendo justos. Nos vemos en el próximo episodio de Que Hablan Geo. Chao, chao.